Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero sí algunas especies tienen la capacidad de generar pigmentos. Y en algunos casos ni siquiera se sabe bien para qué. Tienen Ah, sí. algunas propiedades antioxidantes, otros tienen otras propiedades, no sé. Habría que ver caso a caso. ¿Y esos pigmentos de dónde surgen? ¿De alguna parte de la estructura de los microorganismos? Sí, pues, del metabolismo a nivel citoplasmático. No se olviden que todo ese tipo de reacciones ocurren en el citoplasma, y por lo tanto, de ahí salen al exterior, valga la redundancia, a través de cierto de la membrana plasmática. Si son requeridos, digamos, o se concentran y tiñen la célula. Pueden estar incluso en la envoltura, como en estos casos, El que no se ha tamaño y la distribuido al forma ambiente. depende, Las disculpe, formas también dependen de la especie. Las especies tienen depende distintos de la potenciales diversidad. genéticos y todas tienen la capacidad de crecer de forma distinta, ya sea por la forma, por la agrupación de las células, ¿no? Por la velocidad del crecimiento y por una serie de otros factores. Esa es la apariencia que tienen los organismos microscópicos al crecer en un medio sólido. Si lo hiciéramos crecer en un caldo o una solución acuosa, solamente lo enturbiarían. No podríamos ver esto. Por eso es que es importante el desarrollo y la invención de los medios de cultivo sólidos o agregarle agentes solidificantes para que podamos observar posteriormente este tipo de cosas y así ya podemos verlo y con un instrumento como un asa tocar esto, sacar un trocito de esto y llevarlo a un portaobjeto o llevarlo a otros medios de cultivo, separarlo de acá, aislarlo. ¿Se fijan? Si es que me interesan estas amarillas, tomo la amarilla y la paso a medio de cultivo y solamente desarrollo las amarillas, por ejemplo. Si es que estoy buscando un organismo como de ese tipo, o quiero saber qué es, o ya sé qué es, pero quiero aislarlo para hacer algunos estudios puntuales o experimentos, ¿se fijan? Estas grandes, por ejemplo, sí suelen ser bacilos exploradores, estas. He visto, suelen ser ambientales incluso, estos grandotes, así como estos otros también suelen ser bacilos, por la experiencia que uno, estos también. Pero algunos de estos otros a veces pueden ser levaduras, estas amarillas a veces son cocáceas. Solamente por la experiencia que uno tiene de haber observado alguna vez este tipo de colonia a partir de la piel. ¿Ya? Algunas son ambientales, eventualmente. Sobre todo estas grandotas muchas veces son ambientales. Todos estos son bacilos. Esa, estas grandes, estas otras también, son bacilos gram positivos. Probablemente eso no les dice mucho ahora, pero posteriormente en las clases les va a decir más, ¿ya? Cuando vayan viendo las teorías. Con Claudia hemos Sí, tenido la oportunidad durante años de observar distintos tipos de microbios y ya empezamos como a darnos cuenta, según la colonia, qué tipo de microbio puede ser. ¿Ya? Simplemente por bagaje, nomás, circo, años de circo. Bueno, em, ¿alguna otra pregunta? sí. Todos estos microorganismos deben interactuar con con, con nosotros, ¿cierto? Bueno, ¿O algunos de solo ellos permanecen afuera? mm, pueden ser las dos cosas. Algunos permanecen, están de tránsito, nomás, vienen y van. Otros viven con nosotros. O sea, un porcentaje aquí importante eventualmente podrían ser parte de nuestra microbiota de la piel. Son habitantes de nuestro cuerpo. También nos defienden de los patógenos externos o potenciales patógenos. También cumplen una función, incluso actúan antes que el sistema inmune. ¿Ya? Porque ellos también viven con nosotros, les interesa estar con nosotros, están cómodos con nosotros, se alimentan en nosotros de nuestras secreciones, de algunos elementos, de lo que nosotros nos alimentamos, en fin. Y por lo tanto, la llegada de otros organismos microscópicos es competencia para ellos, y por lo tanto no lo van a aceptar. También pueden repelerlo, pueden atacarlo, y sucede. Entonces la microbiota normal también es importante para nuestra salud. Son microbios buenos para nosotros, entre comillas. Los que viven en el estómago nos ayudan a digerir toda esa materia orgánica que nosotros no somos capaces de digerir. Fibra y una serie de otros elementos que nuestro cuerpo, oligosacáridos varios, que nosotros no somos capaces de digerir. No todo lo que comemos lo podemos digerir, no todo lo aprovechamos. ¿Se fijan? Y por lo tanto, en ese sentido, cumplen funciones importantes. Sus enzimas nos ayudan a degradar un montón de cosas, se benefician ellos y también nos beneficiamos nosotros. Como una Bueno, relación de mutualismo. exactamente, hay relaciones mutualísticas, hay relaciones
bueno, casi del nivel simbiótico y hay relaciones comensales, donde ellos se benefician, pero nosotros no nos vemos perjudicados. ¿Se fijan? También está el comensalismo en algunas especies. Va a depender del caso, pero la mayoría son positivas. Ahora, por supuesto que pueden haber algunos con potencial patogénico, pero mientras las condiciones sean adecuadas, mientras hay un equilibrio, no hay mayores problemas con las personas. Si no hay una herida, no hay un trauma significativo, no hay una inmunodepresión, no hay un accidente traumático, ¿cierto? No hay una cirugía que a lo mejor me han hecho, me han cortado la piel, ¿cierto? Etcétera. Entonces no se pierden los equilibrios y todo bien. Pero en la medida en que esos equilibrios se pierden, claro, algunos de estos organismos podrían eventualmente desarrollarse más de la cuenta y generar un problema. Ahora, si tienen Profe, potencial de hacernos daño, peor. ¿Sí? es como lo que pasa con la Escherichia coli, que obviamente en la zona donde esté, o originalmente está, como en la S o qué sé yo, no nos afecta, pero si ya pasa a otros lados donde no debería estar, ya nos genera un problema, ¿cierto? Efectivamente, o sea, la microbiota normal tiene su ubicación. Hay microbios propios de la piel, propios, ¿cierto?, de los intestinos, propios de la boca, de la cavidad oral, me refiero, etcétera. Tiene su lugar. Así como imagínense que el cuerpo humano es como un planeta y tiene habitantes. Y por lo tanto, los europeos, ¿cierto?, viven ahí en Europa, ¿cierto? Los americanos estamos acá en América, y los otros, los asiáticos están allá en Asia. Pero eventualmente a veces los microbios pueden cambiar de lugares. Entonces, tenemos microbios que, no, que habitan nuestra piel, otros que habitan otras zonas del cuerpo, etcétera. Y por lo tanto, pero hay zonas de nuestro cuerpo que no tienen presencia microbiana. Y es ahí donde no deberían haber microbios. La sangre, el líquido cefalorraquídeo, todos aquellos líquidos que lubrican las pleuras, los líquidos articulares, ¿cierto? Son zonas estériles. El músculo también. Si el músculo solamente debe tener células musculares, no quistes entre medio, no hongos, ni bacterias creciendo entre las fibras musculares. ¿Se fijan? Profe, disculpe, recién mencionó la sangre, el líquido entre las Cefalorraquídeo, articulaciones, al cefalorraquídeo. Ok. líquidos articulares, sí, líquidos sinoviales, ¿sí? ¿Por qué? Ese dato no lo sabía, que habían zonas que eran como estériles completamente. O sea, la sangre se me venía a la mente, Ah, bueno, me refiero libre de la pero presencia de microorganismos. La sangre es un tejido, ¿cierto? Es el único tejido líquido que tenemos. O sea, los tejidos están compuestos por células y la sangre tiene células. Lo que pasa es que las células no están unidas, están en disolución, ¿cierto? Están en suspensión en el plasma y por lo tanto es el único tejido líquido que tenemos, pero es un tejido y el tejido como tal debería tener solamente las células que corresponden ahí, que son los elementos figurados, hematíes, ujú, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. ¿Qué pasa si hay bacilos ahí, hongos? Entonces podemos estar frente a una septicemia, ¿cierto? Una infección a la sangre, sí. ¿ya? A eso me refiero. Si tenemos el líquido cefalorraquídeo también presencia microbiana, podemos estar frente a una meningitis, ¿cierto? Sí, Inflamación de las meninges, por meningococo puede ser, o por alguna, hay una levadura, el Cryptococcus neoformans, que también genera meningitis, y hay un virus que y también por eso genera meningitis. se genera cuando tienen meningitis una fiebre tan alta, porque la reacción del cuerpo es tratar de matar esa bacteria o microorganismos que están Claro. presentes o que son, ¿cómo se dice? O se me fue la palabra. Bueno, las fiebres son respuestas inespecíficas del sistema inmune, Ujú, ¿ya? Las clásicas respuestas eh, que no son muy, digamos, focalizadas, son relativamente generales, que son la inflamación, el escozor, la fiebre, el enrojecimiento, que, ¿cierto?, están de alguna manera atacando como primera línea a, ¿cierto?, un invasor. El subir, ¿cierto?, la temperatura es para afectar el metabolismo del germen, para que no ujú. pueda desarrollarse, no pueda multiplicarse normalmente, afectar sus procesos metabólicos, afectar sus enzimas, intenta desnaturalizar algunas enzimas incluso. Eso es lo que busca la fiebre. El punto es que, claro, cuando la fiebre sube mucho, puede afectarnos a nosotros también, ¿cierto? Y puede ser incluso hasta mortal esa respuesta si es que la fiebre es demasiado alta.
¿Se fijan? Al igual que las inflamaciones también tienen la finalidad de contener un germen que no se expanda desde ese lugar. Pero a veces la inflamación puede ser tan severa que nos impide respirar, si estamos hablando de la tráquea, por ejemplo, ¿no? O la laringe. Y esa fiebre o esas respuestas inflamatorias pueden ser por un alérgeno, que no necesariamente puede ser un germen patógeno, puede ser un compuesto que el organismo nuestro reconoce como un potencial agente perjudicial, pudiendo no serlo. Polen, lactosa, gluten u otra cosa. ¿Se fijan? Lo responde como si fuera un patógeno y lo ataca. Y tenemos todos esos problemas que estamos teniendo en la actualidad, alergias alimentarias u otro tipo de cosas, o fiebres desconocidas que a veces no tenemos idea de por qué estamos afiebrados y no hay causa, se toman exámenes y no hay causa, no hay una causa aparente porque reaccionó con una respuesta equivocada, el cuerpo humano me refiero. Bueno, eso. Bueno, volvamos al tema. Como podemos ver, entonces los mecanismos en las manos son importantes porque, ¿cierto? Quedan ahí de lo que nosotros tocamos, ¿cierto? Del dinero que tomamos, ¿cierto? De las cosas que, por decir así, agarramos el fierro, ¿cierto? Las monedas, le damos la mano al vecino, al amigo, al compañero, compañera, etcétera. Y por lo tanto, es ahí una de las principales formas que toca nuestro cuerpo y de ahí, ¿cierto? Pasar a los ojos, por las conjuntivas y pasar al torrente sanguíneo, a la boca, alimentarnos de cosas con estas presencias, digamos, pueden pasar a nuestro tubo digestivo, etcétera. Y si tolera los jugos gástricos, entonces ya del intestino el cuento es más corto, digamos, ahí pueden pasar al torrente sanguíneo también. Y en el torrente sanguíneo ciertamente se pueden redistribuir a todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, voy a proyectarles ahora, dejando esto de lado, un pequeñito video que también está disponible para ustedes ahí en la plataforma de un lavado de manos para que hagamos un pequeño análisis, ¿ya? Fíjense, por favor. Eh, bueno, ahí está. ¿Pueden ver? Está, voy a agrandarlo. ¿Lo pueden observar? Un pantallazo negro ahí. Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces le voy a colocar play. Obsérvelo con atención, por favor, y después vamos a comentar. Dura 1 minuto 41 segundos. El clásico lavado de manos. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora tienes unas manos seguras. Bien. Déjenme dejar desactivado el tío, no voy a correr otro video. Ya. Entonces, bien. Como ustedes han podido observar ahí, se fijaron que la acción que realizaban en el ejemplo, en el lavado, ¿no? Eh, justamente se
digamos, se tocaban, ¿no? Se actuaba con el jabón sobre todas aquellas zonas de la mano más sensibles, digamos, y de mayores presencias, como la palma, entre los dedos, la yema de los dedos, ¿se fijaron? Todas esas zonas que hemos estado conversando de un principio, que son las zonas más cargadas, son las zonas entonces que eh, son las principales, digamos, en considerarse en un buen lavado de manos. El jabón, ¿cierto? Es un tensioactivo, es un agente controlador que permite dañar las envolturas celulares, que son básicamente bicapas fosfolipídicas, ¿cierto? Son estos compuestos anfipáticos que son polares por un lado y apolares por otro, ¿verdad? Y que con los jabones pueden disgregarse, ponerse más porosos y lisar las células. Sin embargo, eventualmente el jabón puede permitir despegar, por decir así, muchas de esas células y que se pierdan por, digamos, por el grifo, por el caño, por decirlo así, por el alcantarillado, se vayan esas presencias de su mano y se vayan por, digamos, por esa vía. Se pierden. Porque muchas veces lo importante es que no estén en sus manos. Bueno, voy a hacer un par de preguntas. Una de las preguntas que surge una vez visto este pequeño video del lavado de manos, o que surge como inquietud, es ¿cuál es la frecuencia del lavado de manos? ¿Cuántas veces uno debería lavarse las manos? ¿Cierto? Es como la primera pregunta que uno le surge. Y en este escenario de pandemia, ciertamente ha sido una de las preguntas que la gente se ha hecho. ¿Cuánto nos lavamos las manos antes de esta pandemia y cuánto nos estamos lavando las manos ahora? Y además, ¿con qué nos estamos lavando las manos? ¿Verdad? ¿Cuánto, cuál es la frecuencia, creen ustedes, que podría ser el lavado de manos? Debería ser siempre que sea necesario. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? Mínimo cada vez que uno va al baño y antes de comer. Según mi mamá. Exacto, ¿se fijan? Muy bien, po, las veces que sea necesario. Y mínimo, ¿cierto? Cuando uno va a comer, mínimo cuando uno se lo llega de la calle, por ejemplo, o cuando uno va a cocinar. Va a depender del caso, si se fijan. Si una persona está cocinando, tiene que lavarse las manos antes de cocinar, durante el momento que está cocinando, porque cambia de alimentos también y probablemente necesite un lavado. Y después que termine de cocinar, se tiene que volver a lavarse. Fíjense, o sea que durante una acción pueden haber varios lavados incluso. Ahora, si una persona está en un escritorio, entonces se lavará antes, ¿cierto?, de comer y en algún momento, si es necesario, por ahí, ¿cierto?, se va al baño, etcétera. Entonces, la regularidad va cambiando dependiendo de la acción, dependiendo de la persona, dependiendo de la actividad. Por lo tanto, ciertamente la receta mejor es cada vez que sea necesario. Y si hay que hacerlo 20 veces en el día, será 20 veces. Si se hace 4 veces en el día, bueno, será 4 veces, ¿se fijan? Si no salimos de la casa y estamos en un escritorio trabajando con nuestro cuaderno, nuestro computador, y apenas tomamos café durante el día, probablemente el lavado de manos sea mucho menor y no se requiera tantos lavados. ¿Se fijan? Antiguamente se decía 4 veces al día, que corresponde más o menos a la cantidad de veces que uno, u 8, que son la cantidad de veces que uno pudiese eventualmente comer antes y después, por ejemplo. O sea, durante mucho tiempo y toda la vida ha habido una receta, entre comillas, para este aspecto. Se ha recomendado. Y ahora, ciertamente, cada vez que sea necesario. Y dependiendo de la actividad de la persona, será más o menos. ¿Ya? El cómo lavarse las manos, ya lo vimos ahí en ese ejemplo. Hay muchos ejemplos en la red que nos muestran cómo se debe hacer eso. Lo importante es tener en consideración las yemas de los dedos, los entrededos, la palma de las manos. Cuando uno le enseña, cuando niño, uno se lava así nomás. Y aquí viene otra pregunta sensible. ¿Cuál será el mejor jabón para lavarnos las manos? ¿Se han fijado que en este tiempo hemos conocido una serie de jabones distintos y variados? Antiguamente había solo jabones de barra, después empezaron a ver los jabones líquidos, ahora hay jabones gel, hay distintos tipos de jabones, con antimicrobianos, sin antimicrobianos. ¿Se fijan? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el mejor jabón para lavarse las manos? Cuando yo estudiaba cocina, mi profe de cocina decía que el mejor jabón para lavarse las manos era el Quick. El Quicks, ¿ya? Sí. Interesante. ¿Ya? Em, ¿Alguien tiene otra respuesta para eso? ¿Un jabón con un antiséptico, por ejemplo?
con alcohol, un jabón con triclosan, con cicloheximida, qué sé yo, no sé, algún tipo de antimicrobiano. ¿Cuál será mejor, creen ustedes? O un jabón en barrita, ¿no? Un Lesancy, un Camay, no sé si existirán todavía los Camay, u otro tipo de jabón. Yo creo que el jabón líquido en sí, porque en el barrita se va creando como una capa, porque uno no lava el jabón, creo yo, o se queda ahí y va como agarrando todas las partículas que están en el aire y al final después está sucio, no sé, pero un antibacterial, Ya, creo yo, puede ser, pero que sea líquido. ya. Bueno, ciertamente lo que fue bueno ayer o en el pasado, ahora se mira de una manera distinta, ¿cierto? Lo que la ciencia pensaba de una forma antes, ahora se piensa distinto y mañana probablemente se pensará diferente. Lo que hoy día es verdad, mañana es mentira o no es tan verdad. Y lo que es verdad hoy, ayer no se pensaba que era así, digamos. En fin, todo va variando y va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? La ciencia no es una ciencia exacta y va cambiando a medida que se conocen nuevos antecedentes. Y por lo tanto se ha descubierto y se ha visto que los jabones en barra que fueron muy buenos durante el pasado ya no lo son tanto, ¿ya? De hecho, no se recomienda el uso de jabones en barra, justamente por lo que indica la compañera. En la jabonera o en el mismo jabón quedan residuos, pueden a veces incluso sobrevivir algunos microorganismos que están presentes ahí, eventualmente. Esporas, por ejemplo, las esporas no se pueden dañar con el jabón, pero las esporas pueden germinar en otra parte, o a lo mejor en una persona, a lo mejor un enfermo de SIDA les puede germinar en alguna parte de su cuerpo, que no tiene un sistema inmune adecuado, ¿cierto? Qué sé yo, o algún germen que puede pasar, ¿cierto?, a su cuerpo en alguna parte, en alguna herida, y puede generar una infección local, o evolucionar a una enfermedad, qué sé yo. Entonces, el jabón de barra ciertamente puede ser un vehículo incluso que traslade presencias microbianas. No se recomienda el jabón en barra. Ah, por lo tanto, ciertamente el jabón líquido en la actualidad es mucho mejor, ¿cierto? Se mantiene ahí en el envase cerrado, no se contamina, etcétera. Y por lo tanto, ciertamente el jabón en líquido es mejor. Ahora, la pregunta es, ¿con antiséptico o sin antiséptico será mejor? ¿Con un antimicrobiano o sin un antimicrobiano? Y ahora la respuesta parece ser, según lo que se ha podido ver, incluso lo recomienda el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y otras instancias, no usar jabones con antimicrobianos, solamente usar jabones corrientes. O sea que no importa que usted se compre un jabón Lesansi líquido o incluso se use el Quicks, sí, ciertamente bastante bueno. Es así. Mucho Son mejor que un secretos jabón de con cocina. cicloheximida, mucho mejor que un jabón con un antifúngico, que un azol, por ejemplo, que un antifúngico. En fin, los jabones sin antimicrobianos son mejores en la actualidad. ¿Ya? No necesariamente matan a los microorganismos, muchos de ellos, y no necesariamente los matan durante el lavado. Algunos son de acción rápida, pero otros no tanto. La mejor acción es básicamente el efecto propio del jabón, ¿ya? Dañar las membranas celulares y, por cierto, despegar las bacterias u otros gérmenes de las manos, porque están muchas veces adheridos, tienen fimbrias, tienen estructuras pegajosas o secreciones que hacen que se adhieran, se mantengan ahí. Si también ellos intentan quedarse, la microbiota normal muchas veces está adherida, ¿ya? Hay organismos que se pegan a los dientes, que se pegan a la piel, que se pegan a los intestinos, se adhieren, están pegados. Y por lo tanto los jabones permiten justamente despegarlos. Y con el lavado se van. Si muere o no muere con el jabón es otro cuento. Ojalá muera, digamos, si es que es perjudicial. Pero si no, igual se va de su cuerpo, y que es lo importante, que en usted no esté para que no exista el potencial daño o potencial ataque. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué están recomendando no usar jabones antimicrobianos? Por el tema de las resistencias. Hay organismos en los cuales en el pasado los primeros antibióticos eran muy efectivos. En la actualidad ya no lo son. La penicilina fue muy efectiva en el pasado. En la actualidad ya no lo es. Se han generado muchas resistencias de muchas especies y ahora han tenido que cambiar la estructuración química de la penicilina, transformándola en ampicilina, en amoxicilina, en otras cosas, para ir engañando al microbio
y las enzimas que pueda tener para destruirlo ya no sirvan. O, ¿cierto? Agregarle otros compuestos para facilitar la acción. Por lo tanto, yo le decía al otro grupo, mientras, ¿cierto? El hombre inventa una mejor trampa para un ratón, la naturaleza inventa un mejor ratón. Y por lo tanto ya no cae en la trampa. ¿Se fijan? Entonces estamos en una carrera constante entre los antimicrobianos que inventamos, desarrollamos, y las resistencias que ellos generan por su parte. Por lo tanto, se ha visto que el uso excesivo de antibióticos no es bueno, y el uso de antimicrobianos en los jabones tampoco es bueno, porque con el tiempo ya no les va a hacer nada, ¿cierto? Ese tipo de antimicrobianos. Y la idea es no agotar las fuentes, ¿cierto? Y la cantidad de antimicrobianos que tenemos, sobre todo cuando sí estemos siendo afectados por infecciones o enfermedades, y así poder usarlos y ser efectivos. No perder la efectividad de ellos con el tiempo por un uso excesivo, por un mal uso. En una especie microbiana, ciertamente van a haber algunos que pueden ser incluso hasta naturalmente resistentes a ciertos compuestos. Pero si ustedes usan regularmente esos antimicrobianos, van a hacer que esos resistentes, que a lo mejor son poquitos, se transformen en muchos, porque acaban con los sensibles y no con los resistentes, y y los resistentes que eran pocos pasan a ser muchos, y los sensibles que eran muchos pasan a ser pocos, o sea, estamos haciendo una selección, ¿se fijan? Por eso es que es importante no el uso y el abuso de los antimicrobianos, como antibióticos, y una serie de otros compuestos. Bueno, hay algunos antimicrobianos que incluso se han quitado de la pasta de dientes del jabón, como el triclosan, porque se ha descubierto que parece ser que tienen efectos cancerígenos, pero bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Son derivados fenólicos. Em, pero esa es otra realidad por la cual se han quitado de algunos jabones y de algunas pastas de dientes. Bueno, como ustedes pueden ver entonces, ¿cuál será mejor el jabón? ¿Cuál será mejor jabón? Entonces el jabón común. El jabón corriente es el mejor jabón. Incluso como decía la compañera del Quicks, claramente son los mejores. Pueden dañar la membrana celular y perfectamente pueden remover las presencias microbianas de las manos. Ahora voy a mostrarles por último un pequeño video también a propósito de la pandemia que nos está afectando, ¿cierto? Algo respecto del coronavirus para que veamos, ¿cierto? El rol que puede jugar el lavado de manos frente a este germen. Ya, voy a dejarlo ahí en silencio un poquito. Voy a compartirlo ahora. Voy a compartirlo. Y avísenme por favor si pueden ver bien. ¿Lo pueden ver? Sí, Pero- sí se ve. Ya, ahí lo he extendido, he agrandado la pantalla. Véanlo por favor. Esto dura, bueno, dura 8 minutos y hacemos comentarios, palabras al cierre, digamos. Cerramos lo que es el lavado de manos y terminaríamos la clase del día de hoy. Fíjense por favor. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Y cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que
que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios, similares a cabellos, presentes en los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios, y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina, llamada respirador, para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario.
Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. Motivados por lo natural de Cachantún, te invito. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Bien. Ahí ustedes pueden observar, ¿cierto? Verificar este coronavirus y su forma, sobre todo la forma de transmisión. No vamos a hablar del resto tanto en específico porque no corresponde a la materia de ahora, ¿cierto? Tendrán que ver mucho eso con Claudia en su momento y nosotros podemos tocarlo tangencialmente en el laboratorio. Pero sí, ¿cierto? Ver cómo la transmisibilidad, ¿no? Cuando en los años anteriores a que sucediera todo esto, la gente se agripaba, se resfriaba, que la gripe ni el resfrío han sido muy importantes ahora, gracias a que lo estamos controlando contra este virus, no nos estamos formando de los otros tampoco. ¿Mm? Así que ciertamente las medidas de seguridad que estamos tomando nos están protegiendo. Hay gente que ha pasado el invierno invicta, no se ha enfermado de nada, cuando otros inviernos 2 veces por lo bajo. Fijo un resfrío y fijo una amigdalitis. Ahora, nada, muchos por lo menos, los que han tenido más cuidado. De tal manera de que el cortar la vía de entrada es sumamente importante. A veces las personas cuando están agripadas o resfriadas se tosen y esas gotículas quedan en el ambiente, se depositan sobre las mesas. Gotículas también pueden inspirarlas los compañeros y a veces con un compañero gripado se agripaba a la mitad del curso o todo el curso. ¿Se fijan? Ahora no está sucediendo eso. Ciertamente porque no estamos todos juntos, pero también porque en algunos casos en las familias la gente está tomando más medidas de prevención. Cuando sale se lava las manos. Las personas que tosen muchas veces se ponen en la mano, en la boca, y después con eso toman el dinero, toman, ¿cierto?, cualquier cosa, se sujetan de algo, una pasarela de una escalera, qué sé yo, y ahí quedan durante un tiempo esas presencias. Viene otra persona, las toca, y ahí que se lleve las manos a la nariz, a los ojos, y entra en otro organismo, es un cuento corto, digamos, es fácil que suceda. Bueno, el hecho de que estamos usando guantes de vez en cuando, el hecho de que nos estamos lavando regularmente, hace que nuestras manos no porten mucho tiempo esas cargas y las desechemos antes que ingresen a nuestro cuerpo. Por eso que el lavado frecuente ha sido algo tan importante y así disminuimos la probabilidad de que ingresen muchos gérmenes a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ciertamente hay varias formas de lavarse la mano. ¿No? De lavarse las manos. Está el lavado común que estamos viendo ahora y hay otros dos más. O sea, hay es de tipo clínico, ¿cierto? Hay uno que incluso el quirúrgico, ¿cierto? Que en el cual el lavado de manos va hasta el codo, digamos, porque son personas que van a estar sometidos, ¿cierto? A un trabajo en el cual trabajan, ¿cierto? En tejidos abiertos, en personas con traumas importantes debido justamente a que están siendo operados y por lo tanto
muy importante es que su presencia en las manos sean controladas para no ser ellos vehículos de organismos que pudieran afectar a esa persona que está debilitada, que está siendo afectada producto de la operación. Las primeras cirugías, hace tiempo atrás, hace más de un siglo atrás, más de siglo y medio atrás, no había un lavado de manos como lo es ahora. Y por lo tanto, las personas que iban a un pabellón, de cada dos personas, era probable que una muriera después de una operación. Así de alta era la mortalidad en las operaciones. Existía la posibilidad de que te salvaras, si es que era grave lo que tenías, pero también existía la probabilidad de morir. En la actualidad eso se ha bajado al mínimo, justamente solamente por medidas de asepsia. Asepsia y antisepsia. Asepsia significa, ¿cierto? Esto del lavado de manos y todo tipo de acciones directas sobre las presencias que pueden haber en el ambiente laboral. Y antisepsia, generar las condiciones del ambiente laboral para impedir la entrada de contaminantes, ¿cierto? Evitar las corrientes de aire, ¿cierto? Mantener el aseo de los espacios, etcétera. Todo tipo de medidas, ropas adecuadas, etcétera, para no facilitar la entrada. Por lo tanto, ciertamente todo este tipo de cosas han implicado finalmente menor riesgo para las personas y un control efectivo frente a microbios, de los cuales muchos de ellos, como yo les digo, llegan a nuestro cuerpo principalmente por las manos. ¿Mm? Bien, ofrezco la palabra si quieren preguntar algo más, tiene alguna consulta que hacer, porque creo que en cuanto a contenido ya estamos más o menos listos, ¿cierto? En cuanto a contenido estamos más o menos ya bien. Lo importante era hoy día ver esta importancia, ¿cierto? Ver la importancia de las manos como vehículos que, de entrada de microorganismos a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y, eh, y en este caso, cómo el coronavirus perfectamente puede pasar de nuestras manos a nuestro cuerpo, a nuestras vías respiratorias, no necesariamente por esas gotículas flotantes en el aire, ¿cierto? Así que las manos también son un vehículo de entrada para este coronavirus y para muchos otros gérmenes, por supuesto. ¿Tienen preguntas más al respecto? ¿Tienen algo que comentar? ¿Alguna acotación? ¿Algo más? Yo quiero hacer la última pregunta, profesor. Dime. Em, Estos microorganismos, estas células que se pueden encontrar en la parte de la superficie de la piel, ¿pueden o no ingresar? Porque como usted dijo que en la sangre no se podía, ni tampoco en el músculo, pero ingresar aún así, generando alguna consecuencia en nosotros, o solo se Eh, mantienen. bueno, en términos normales, no debería. ¿Ya? La piel bueno, es el tejido más grande de nuestro cuerpo, ¿cierto? El de mayor tamaño. eh, y es una barrera que nos aísla del exterior, ¿cierto? Inmediato. Nos protege, ¿cierto? De una serie de factores físico-químicos. La piel, que está queratinizada, es una barrera para los músculos, para todo lo que significan los vasos, etcétera, que están hacia abajo, los tejidos en general. Por lo tanto, una piel en buena condición, ¿cierto? Una piel íntegra, no debiese permitir la entrada de ningún germen directo a través de ella, ninguno. ¿Cuándo pueden entrar? Con heridas. Si uno se rasca mucho también debilita las primeras capas y podría ingresar a los capilares, lo que pasa con el germen, ¿cierto? Del mal de Chagas, en la feca de la vinchuca, ¿cierto? Uno se rasca la zona porque uno dormido cuando pica este insecto defeca y uno se rasca por la picazón de la picadura y lo hace dormido como reflejo. Muchas veces uno se rasca sin saber y a veces dormido se rasca más fuerte y eso debilita parte de la piel y las uñas podrían eventualmente hacer pequeñas heridas donde ingresen gérmenes. Por eso hay que tener cuidado como uno se rasca también. Eh, Sobre todo si tiene uñas largas. Em, y lo otro, alguna herida, heridas, cortes, traumatismos, o de frente a una operación, ¿cierto? Ah, donde se daña la piel y ahí esa zona puede estar más proclive, más propensa, ¿cierto? O puede ser una vía de entrada, tanto local como diseminarse
un germen. Y si alguno de ellos que está ahí en la piel tiene un potencial de poder generar algún daño, lo puede hacer. ¿Se fijan? Así que sí, podría eventualmente, existe la probabilidad, siempre. A veces en la piel pueden pasar organismos claramente patógenos, pero pasar sin pena ni gloria, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos ahí. O podemos tener incluso, yo también les comentaba una pregunta que me hicieron en el otro grupo, algunos gérmenes incluso en la garganta, algunas especies que están presentes y que siempre están ahí, pero no nos atacan en la medida en que nosotros no tengamos mayores problemas, en que no tengamos algún desequilibrio fisiológico, hormonal o de ningún tipo. En la medida en que estemos inmunocompetentes, como se dice, no vamos a tener problemas con ellos. Esto, como yo les mencioné al principio, es un relativo equilibrio. Estamos en equilibrio con la microbiota que nos coloniza y con muchos otros gérmenes. Pero cuando ese equilibrio se rompa por alguna razón, eso va a implicar finalmente o puede derivar en alguna infección. Y si la infección es de un agente patógeno con capacidad de hacer daños incluso mayores, podría derivar a una enfermedad, algo más severo incluso. No todas las infecciones terminan en enfermedades, pero muchas enfermedades parten como infecciones. ¿Mm? Bueno, no sé si con eso está más o menos respondida tu pregunta o todavía te queda alguna duda. No, no, no. Gracias, profe. Ya. Bueno, voy a pasar la lista, si, no sé si alguien más tiene alguna consulta, una lista que tengo acá, y con eso termina, porque igual nos están pidiendo un registro independiente de cómo ha sido el rigor en cuanto a la asistencia, pero hay que tener un registro. Bastián Acuña está. Ahí veo Bastián Acuña. ¿Está presente? ¿Me escucha? Valeria Campuzano. Presente. La Kelmis Escarate, no, ya no. Kelmis no la veo en la lista. Catherine Flores, ¿está? Sí, está Catherine. Presente. Ya. Camila Fredes, ya, también Presente. está del principio. Constanza Hernández, Sí, también. aquí presente. Y por último, Javiera Tapia. Javiera no está. No, ya. Profe, ¿Sí? tengo una consulta, pero no es de la materia. La clase me fijé que la está grabando. ¿La Sí, va a subir a voy a terminar. Moodle o es por tema de su registro? Eh, sí, la clase la voy a subir a la móvil. Tengo que comprimirla ahora para poderla subir. Y Ya, eso toma un tiempo porque probablemente pese más de 50 megas y la plataforma solamente permite subir archivos de no más de 50 megas. Entonces siempre pesan 70, 80, 100, 120, dependiendo de la clase. Por eso justamente yo apago la cámara, porque con cámara las clases quedan mucho más pesadas. Si uno las graba con cámara, pesan por lo bajo 200 megas y eso es mucho. Y los mejores sitios de compresión a veces te genera una compresión tan buena que bajo 50 se vea bien. Puede quedar muy despixelado, puede quedar muy mal. Entonces, el apagar la cámara hace que los archivos queden un poco más livianos, cosa que la labor de compresión no afecte tanto la calidad de lo que se está mostrando. Claro, perfectamente uno podría eventualmente usar otras instancias para subir las clases, pero es preferible usar la plataforma porque en nuestra plataforma institucional están quedando todas las evidencias de las clases, de tal manera que si a mí en el futuro también me supervisan, porque lo hicieron alguna vez, me verifican mis actividades, ven mis clases, ¿cierto? Ven que todo tengo ahí. En el caso de las acreditaciones pueden acudir a mí o cualquier clase de algunos colegas de su ramo y chequear ahí lo que se hizo, cómo se hizo, las evidencias, etcétera. ¿Se fijan? Todo eso tendiente a las acreditaciones, todo eso tendiente también a la supervisión que nos hacen, al monitoreo que nos hacen a nosotros los profesores de la vicerrectoría académica, y por lo tanto, la forma en que ellos pueden entrar fácilmente es en la plataforma. Si yo empiezo a subir cosas en sitios por fuera, les va a costar más hacerme el seguimiento. No van a quedar las evidencias disponibles para ellos. O voy a tener que darle yo permiso, acceso. Por lo tanto, se dificulta esa acción. O sea, la idea es que estén en la plataforma para que sea de fácil acceso para la universidad, ¿se fijan? Y finalmente para las acreditaciones también. Si los acreditadores necesitan y quieren entrar a alguno de los cursos, basta con que la vicerrectoría les dé la autorización y pueden entrar a mis clases o cualquiera de los colegas y ver todo lo que se hizo, ¿se fijan? Entonces, por eso hay que dejar la evidencia aquí. Esa es la ya, mejor profe. instancia para dejarla. Y por lo tanto, no se preocupen porque
voy a ir grabando y dejando las clases ahí, ¿ya? Pero sí me tomo un tiempo, a veces me demoro porque los sitios de compresión sí se demoran un poco en comprimirlas, uno se las envía, se demora un tiempo en subirlas, después se demora un tiempo en comprimirlas, después se demora otro tiempo en bajarlas, y así pasa, hay que hacer una triangulación que toma un tiempo. Así que hay que estar pendiente y por lo tanto necesito yo un tiempo también adecuado para poder hacer todo eso. Así que cada cierto tiempo en la semana, los miércoles, los sábados, yo me pongo a hacer esas cosas y las voy actualizando semana a semana. Pero si alguna semana no lo hice, siéntase con la libertad de escribirme un correo para recordármelo. Por si acaso, yo lo tengo presente. Pero no está de más que ustedes me lo recuerden. Yo no tengo ningún problema que ustedes me escriban mi correo para decirme, profe, no ha subido la clase o cualquier cosa, ¿ya? No se preocupen por eso. Les agradezco si lo hacen también porque me ayudan, ¿ya? Me sirven de agenda, por decirlo así, de recordatorio, ¿ya? Bien, vamos a dejar hasta acá entonces. Nos estamos viendo la próxima semana, con la cual vamos a ir cambiando de tema, por supuesto. Como primera sesión, vamos a partir, ¿cierto?, de a poco y así vamos a ir incrementando en complejidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo de juntar los laboratorios? Eso es invertebrado. Basti, creo que eso fue para No, aquí no fue. invertebrados. Sí, es para el jueves. No, no tengo idea de qué me estás hablando. No. Sí. Bueno, yo les recomiendo que si el grupo no es tan grande tampoco, incluso es más personalizado y es mejor, porque mientras más grande el grupo, menos personalizado es, menos cantidad de preguntas se pueden hacer, porque se acaba el tiempo. Mientras más preguntas existan, menos tiempo hay para abordarlas. El otro grupo eran más y quedaron preguntas casi sin responder porque se acabó el tiempo. En cambio acá puedo responder todo y no sobró tiempo. O sea, bueno, nada, casi nada de tiempo, pero hubo tiempo para todo. Así que si tienen uno que otro laboratorio donde aprovechenlo, porque ciertamente en los grupos más pequeños es más personalizado. Se pueden tratar más cosas, se pueden conversar más cosas, incluso se puede hasta salir un poco del tema, porque el tiempo da para eso. Pero los cursos más densos, el tiempo no da para eso. Yo pude responder preguntas que me hicieron las compañeras al principio, que incluso no tenían que ver directamente con la clase, indirectamente quizás, pero pudimos darnos el lujo de estar abordando esos temas antes de pasar de lleno, digamos, lo que estábamos o lo que teníamos que ver. Ya, vamos a dejar hasta acá. Me voy a desconectar porque tengo otro compromiso ahora.